Hola colegas, un saludo. Bienvenidos a este análisis de FBS. Les habla Tibisay Ramos Medina y el tema central del día de hoy son los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes al mes de mayo. En el actual contexto de mercado que está enmarcado en las políticas de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, ya se puede decir ahora con más propiedad que los aranceles implementados desde febrero y más propiamente dicho desde abril están ya comenzando a tener su primer impacto verdadero en los precios de los bienes de Estados Unidos, como son autos, electrodomésticos, algunos productos electrónicos, etcétera. Esto ya está reforzando el escenario de que la inflación va a estar persistente por algunos meses y que podría reflejarse en los datos del día de hoy. Así que como vemos acá en el calendario económico, hoy vamos a estar esperando datos anuales de inflación general con un pronóstico de ascenso al 2.5% sobre el mes de abril del 2.3%, así como la medición anual subyacente que excluye los alimentos y la energía subiendo al 2.9% desde el 2.8%, y por supuesto las mediciones mensuales que no son menos importantes, en el caso del subyacente 0.3% subiendo también. Es decir, que si excluimos a los alimentos y la energía, pues básicamente muchos de los rubros importados están teniendo un impacto acá con una moderada subida de 0.3%. Y en la medición mensual general, pues se podría mantener estable en 0.2%. Como ya podemos estar esperando con la expectativa que el mercado está trayendo, si estos datos que esperamos el día de hoy se mantienen en línea con las expectativas o superan estos datos, por supuesto esto va a reforzar la idea de que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés sin cambios a lo largo de, muy probablemente a lo largo del 2025. Aquí estamos viendo en la herramienta FedWatch de CME Group que la expectativa para un primer recorte de tasas en el mes de septiembre se ha reducido de 90 y tanto por ciento que estaba el viernes 6 de junio cuando hice el análisis de las nóminas no agrícolas a 67,63, especialmente después de los datos más fuertes de empleo. Ahora esta mayor probabilidad continúa o se ha desplazado, si se quiere, en 87% hacia una posible reducción de tasas, la primera, la próxima que se está esperando, en el mes de octubre. Pero esto dependerá de los datos de hoy. Esta estadística se va a mantener en este nivel o probablemente aumentará si los datos de hoy resultan por debajo de los pronósticos, pero como los datos de inflación de hoy resulten más elevados de lo que se está esperando o en línea con lo que se está esperando, esta probabilidad va a descender aún más y es posible que no se considere en absoluto ningún recorte de tasas por lo que queda del año, dejando el mayor peso para el primer recorte de tasas hacia el primer trimestre del 2026. Esto es lo que se está esperando, especialmente porque si estamos dentro de una economía que todavía está fortalecida a pesar pues de los aranceles y de la situación económica, se van a mantener, la Reserva Federal va a mantener la postura de esperar y ver, especialmente porque no se pueden anticipar a bajar las tasas de interés si la inflación muestra un repunte. Con esto vamos a ver el panorama que tenemos dentro del escenario técnico. Vemos que vamos a comenzar con el índice dólar, como siempre lo hago, se ha mantenido consolidado en las últimas jornadas en un estrechísimo rango, pero todavía sin mostrar un cambio significativo dentro de la tendencia. La tendencia continúa siendo bajista, cuyo último soporte es el mínimo de la semana pasada en 98,26 y estamos viendo cómo el precio se ha mantenido sobre esas concentraciones de volumen locales y consolidado después de adquirir cierta liquidez vendedora muy cerca de la zona de venta de la semana pasada o del viernes 30 de mayo.
en donde aquí tuvimos una reacción a esta zona y a esta zona, sin romper del todo la zona de venta en torno a 99,43, el punto de control de hace 2 semanas. Y hoy tenemos un rango promedio alcista sobre esta zona hacia 99,54. Este es el escenario más probable de repunte de los precios del dólar si los datos de inflación resultan en línea con lo que se está esperando o por encima de lo que se está esperando, a pesar de que estamos viendo que el precio se mantiene por debajo de la concentración de volumen del día en 99,05. Esto es claramente una zona de venta y si el precio se mantiene por debajo de ella, además un poco coincidente con la del día de ayer, podemos estar viendo entonces un retroceso del precio solo en caso de que los datos de inflación caigan. Entonces acá todavía tenemos un rango de movimiento bajista para el dólar en torno a 98,45, solamente considerando datos de inflación más bajos en línea, porque de hecho si se producen datos mixtos, a lo mejor datos más altos a nivel mensual, pero en línea con lo que se está esperando desde el punto de vista de las mediciones anuales, es posible que el precio haga un moderado retroceso buscando liquidez vendedora acá, pero luego vuelva a los mínimos que está dejando hasta ahora la semana. Con este mismo escenario, vemos que también el índice VIX se mantiene estable. Vamos a verlo, me gusta evaluarlo más en el gráfico diario. Vamos a ver. Continúa estable. Desde el escenario bajista que se ha mantenido, está por debajo de 20 y sobre los 15 todavía mantiene un escenario de mucha cautela en el mercado. Así que por ahora no hay un escenario pues del todo claro. En el caso del par euro-dólar, vemos cómo el sesgo alcista se mantiene intacto. Toda esta tendencia alcista que trae el par había sido puesto a prueba el día viernes después de la caída con las nóminas no agrícolas, rompiendo este último soporte, pero esta caída no fue confirmada con un nuevo mínimo por debajo de 1.1372, por lo tanto la tendencia bajista no está confirmada. Sin embargo, considerando que tenemos el rango promedio bajista en torno a 1.1358, ese escenario aún no queda del todo descartado. El precio todavía se mantiene por debajo de la resistencia clave en 1.1457, por lo tanto el precio está allí consolidado a la espera de este importante conductor. En la medida en que el precio en este momento está cotizando dentro de una zona de oferta, buscando en las próximas horas la zona de demanda de las primeras sesiones en 1.1416. El hecho de que esta zona actúe como soporte y detenga el precio efectivamente, que se produzca la entrada de compradores más agresivos, el precio podría buscar un nuevo repunte hacia la resistencia en 1.1457, buscar la zona cercana al rango, preferiblemente esta zona de no de alto volumen en torno a 1.1478, 1.1480. Sin embargo, este sería un escenario más probable si los datos de inflación resultan más bajos de lo esperado. Sin embargo, con datos más altos, es muy probable que el precio venga a romper de forma agresiva la zona de compra de las primeras sesiones y busque caer hacia la apertura semanal en 1.1395, poniendo a prueba los dos soportes claves en 1.1372 y 1.1357. La llegada del precio a este punto sería la confirmación de un escenario de reversión bajista intradía. En el caso del par libra-dólar, vimos que después de los débiles datos laborales del Reino Unido el día de ayer, vemos como este par sí que generó un cambio, una reversión de tendencia a bajista más que confirmado. Y ahora la última resistencia se ubica aquí coincidente con el rango promedio alcista del día en 1.3545. Ahora vemos cómo el precio se mantiene cotizando por debajo de zonas claves de oferta, especialmente la de las primeras semanas, la concentración de volumen de las primeras sesiones en 1.3498.
Aquí tenemos un nodo de alto volumen, comprador en torno a 1.3482 que momentáneamente puede detener al precio, pero si los datos de inflación son más altos, esta zona de volumen puede ser fácilmente rota en favor de continuar las ventas hacia los siguientes soportes, especialmente buscando romper el más externo en 1.3448 hacia el rango promedio bajista del día en 1.3428. Este escenario bajista quedará invalidado si no solamente se producen datos de inflación más bajos para Estados Unidos, sino que además el precio venga a romper de forma decisiva la concentración de volumen vendedor y busque superar la resistencia de la sesión asiática en 1.35 días. En este caso, el precio va a validar nuevamente liquidez de venta en torno a la apertura semanal en 1.3524 y la resistencia en 1.3537. En el caso del oro, vemos como este par, el oro spot, sí que está dentro de una tendencia bajista intradía, después de romper y confirmar el último soporte este es el soporte en 3.339,28 y vemos cómo el precio se ha mantenido corrigiendo de forma compresiva en los últimos días. Desde el día lunes he estado indicando en el análisis VIP de FBS y en los análisis publicados en el canal de Telegram FBS Análisis en Español que el precio lo que está buscando en esta corrección es esta zona de liquidez de venta en torno a 3.363, 3.364 y es posible que en la medida en que el precio repunte hacia él nuevamente, eso solamente lo vamos a esperar con el precio superando la concentración de volumen de hoy. Esto es claramente una concentración de volumen vendedor en torno a 3.338,98. Es solamente en este caso que vamos a empezar a considerar la posibilidad de un nuevo repunte hacia esta zona, cuidando de que el precio no rompa la última resistencia validada intradía en torno a los 3.375,52. Si el precio viene con agresividad a romper esta zona, sería nuestra primera señal de que este movimiento bajista está por culminar. Sin embargo, todavía es posible que se desarrolle aún más, especialmente considerando las expectativas de inflación en Estados Unidos, el precio desplazándose por debajo de la concentración de volumen, la cercanía con las aperturas y el último soporte validado de esta corrección que no, no es este porque el precio no ha generado un nuevo máximo acá, por lo tanto, el último soporte validado de toda esta corrección se ubica aquí, en torno a los, Dios mío, si los precios 3.301,98. Así que solamente el rompimiento decisivo de este soporte es lo que nos va a permitir que el precio pueda generar un movimiento bajista como el que ocurrió durante las nóminas no agrícolas del viernes y pueda repetir este escenario hacia el rango promedio bajista del día en los 3.288,73. Por ahora estamos viendo el precio bastante consolidado, buscando zonas de volumen comprador del día de ayer. Probablemente aquí en la apertura del día hay que prestar atención que este nodo de volumen es una entrada de muchas órdenes de venta allí también, en torno a los 3.310, 3.309. Y claro, el rompimiento de eso es lo que va a generar una mayor fuerza bajista que continúe, que extienda este movimiento bajista previo. En el caso permítame, del índice SP500, todos los índices se mantienen ahora continúan la secuencia alcista, se han mantenido bastante compresivos en los últimos días. Yo pienso que, por supuesto, a la espera de este dato, es importante tomar en cuenta que un dato de inflación más alto va a favorecer las compras del dólar
debido a que se van a mantener las tasas más altas y tasas más altas perjudican a las empresas que tienen financiamientos, a las empresas, a la gran mayoría de las empresas, debido a que sus financiamientos se mantienen eh, con altas tasas de retorno, pero para los bancos. Entonces, en ese sentido, hay que prestar mucha atención porque un dato más alto para Estados Unidos va a provocar un movimiento bajista dentro de los índices. En este caso, cuando observamos el índice SP500, vemos lo cerca que está de su máximo histórico, la resistencia de febrero en 6.150,66, pero también tiene, antes de llegar a esa zona, un bloque vendedor, una zona de venta entre el rango promedio alcista 6.098,06 y 6.119,90. Este es nuestro próximo bloque de vendedor en el caso de que el precio se mantenga sobre la concentración de volumen de las primeras sesiones en torno a 6.026,55, que vemos cómo está reaccionando dos veces a esta zona, o más bien una vez, porque ya el precio ha estado eh, con entrada agresiva de órdenes de compra en este nivel y están siendo defendidas. Sin embargo, tomar muy en cuenta que los precios de inflación o índices de inflación más altos, pues puede provocar un movimiento bajista. Eso, sin embargo, no fue lo que ocurrió el día viernes. Normalmente un dato que favorezca las compras del dólar perjudica a los índices bursátiles porque la Reserva Federal va a mantener las tasas de interés altas por más tiempo. Eso no fue lo que ocurrió aquí. Ocurrió todo lo contrario. El precio del SP500 del viernes se apreció. Entonces, esto digamos que puede repetirse muy a pesar de que el fundamental en sí mismo no coincide con el movimiento en sí mismo, no coincide con el fundamental. Entonces, la estructura técnica, si nos concentramos netamente en la estructura técnica del SP500, vemos que es totalmente alcista. Sin embargo, vemos cómo ha estado comprimiéndose en los últimos días, por lo cual no podemos descartar en lo absoluto un repunte de las compras. Yo en lo personal que opero el SP500, para yo operar este índice yo tengo que ver que el precio rompa primero con volumen esta última resistencia en los 6.050,32. 6.050, 6.052,32. En ese caso, esperaré la confirmación para entrar en compra hacia el rango promedio alcista y posiblemente con mayor volatilidad la zona de venta en torno a los 6.119. Sin embargo, una mayor caída debe venir a romper de forma decisiva la zona de venta de ayer en torno a los 6.015,66. Si esta zona de venta es rota de forma decisiva, entonces se esperará una nueva validación para que el precio venga a buscar esta siguiente zona de volumen comprador del día viernes en torno a los 5.969, rango promedio alcista 5.971. El Nasdaq busca zonas de volumen y además el SP500 busca siempre zonas de volumen y las busca al PIB o al TIC. Entonces, la caída por debajo de los 6.015, por debajo de los 6.000, puede extender el movimiento bajista intradía hacia cubrir esta brecha de volumen que tenemos acá, esta brecha de volumen que tenemos aquí, para generar nuevas compras a partir de ella. Este movimiento implicaría un falso rompimiento del último soporte, que de ser confirmado con un nuevo mínimo sería la reversión bajista intradía. Pero por ahora, digamos que el escenario bajista se activará por debajo de los 6.015 hacia esta zona de los 6.975, 6.982 preferiblemente. Yo me concentraría en esta zona solamente si este escenario es validado.
De lo contrario, las compras podrían repetirse este escenario con un fundamental, así como lo hizo el día viernes. Recordemos que el Nasdaq además tiene una estructura técnica bastante correlacionada con el SP500 y puede estar repitiendo los comportamientos que se ocurran dentro del SP500. En el caso del Nasdaq también está muy cerca de su máximo histórico, la resistencia de febrero en 22.254,85. Estamos viendo acá. También tiene un bloque vendedor, una zona de venta entre los 22.154,98 y los 22.203,30. Recordemos que este es el US 100, que es el CFD del Nasdaq que ofrece FBS. Y por supuesto, vemos que este movimiento tendencial alcista ha venido comprimiéndose en los últimos días. Por lo tanto, todavía el escenario continúa siendo alcista, especialmente si se mantiene el precio sobre la concentración de volumen en 21.886. Buscará romper la resistencia de la sesión asiática y nuevamente hacia la zona de venta clave del día de hoy. Sin embargo, una caída por debajo de esta concentración de volumen, el precio lo que hará es buscar nueva liquidez compradora en torno a la apertura de la semana, cerca de los 21.791, 792, y solamente se producirá una reversión bajista o el intento de reversión bajista cuando se produzca un rompimiento confirmado del último soporte validado intradía en 21.724,27. Un rompimiento confirmado es un primer rompimiento, una corrección de entre un tercio y un 50% mínimo y posteriormente un nuevo mínimo más abajo del mínimo del rompimiento. Con este índice dejo este análisis hasta aquí y continuaremos ampliando y proporcionando más análisis a través del canal de Telegram FBS Análisis en Español. Chao, chao.